capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 en adelante. El Evangelio de Marcos es un evangelio, hermanos, al igual que toda la palabra, pero digo muy práctico en cuanto al conocimiento de lo que, a diferencia de cómo lo escribe los otros escritores de los otros evangelios. Digo, el Evangelio de Marcos es muy sintetizado y muy claro en cada uno de los temas que toca este escritor. Lo he dicho en otras ocasiones, Marcos escribe, pero el que dicta es Pedro. ¿Sabía usted esto? El que dicta este evangelio es Pedro, el que lo escribe es Marcos. ¿Sí? Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe, ¿correcto? Y acuérdense que Pedro fue uno de los que vivió muy cerquita el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerda? Pedro estuvo muy cerca con él. Pedro sabía lo que tenía que pasar, lo que tenían que vivir. Ahora, vamos a leer aquí, o lo que experimentaron. Vamos a leer aquí algunos versículos del Evangelio según San Marcos, desde del capítulo 1, del versículo 9 hasta el versículo 11, pero, híjole, no sé si empezar. Bueno, siga con su vista, vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Si no lo trajo su Biblia, aquí lo podemos leer. Yo sí lo alcanzo a ver, pero a lo mejor los de atrás no lo ven, ¿verdad? Pero sígalo ahí con su Biblia. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No se le olviden estas frases. ¿Qué hacía Juan? ¿Y dónde lo hacía? ¿Y por qué lo hacía? No se le olvide. Siguiente versículo. Y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, ¿qué predicaba Juan? Viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Qué predicaba Juan? Viene tras de mí el que es más poderoso que yo. No solo predicaba el arrepentimiento, no solo practicaba el bautismo en agua, sino también predicaba que tras de él venía uno más poderoso que él. Quiere decir que entonces Juan también era poderoso o tenía cierto poder, pero cierto poder dado del cielo. Amén. Pero él decía, atrás de mí viene uno que es más poderoso. O sea, si en mí han visto cosas poderosas, viene atrás de mí uno en el cual verán cosas más poderosas que las que han visto. No se nos olvide este punto. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Nos habla de la humildad de Juan. El siguiente versículo, el 8. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua. Cristo bautizaría en el Espíritu Santo. El siguiente versículo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, ¿quién? ¿Quién subía del agua? Nuestro Señor Jesucristo. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Y terminamos en el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a aprender aquí, amados hermanos, en esta enseñanza, en estos versículos que acabamos de leer, vamos a aprender un tema muy importante, y este tema se llama la obediencia.
la obediencia. La obediencia es una de las áreas, es uno de los puntos del cual el creyente debe tener muy presente. La obediencia es el fundamento de la vida del cristiano. Eso es. La obediencia es el fundamento. Si no hay obediencia, todo lo que edifiquemos no funciona. La obediencia son las bases. La obediencia es el punto principal. La obediencia es el cimiento principal en la vida del creyente. Si queremos ver respuestas de Dios, tenemos que aprender a obedecer. Si queremos ver, hermanos, cosas grandes de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que emprendamos, tenemos que aprender a obedecer. El primer ejemplo de obediencia lo tenemos en Juan. Juan, la Biblia dice y da testimonio, y empieza diciendo el primer versículo del capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Jesucristo. ¿Quién predicó el Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo. O sea que podemos decir que el iniciador de la predicación del Evangelio fue, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que empezó a predicar el Evangelio, él fue el que empezó a hablar del Evangelio, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, pero antes de él, porque él vino para eso, pero antes de él, y el primer ejemplo de la obediencia es Juan. Dice la Biblia en el versículo 2, como está escrito en Isaías, o sea, Isaías ya había profetizado, ya había hablado de esto, que el Señor enviaría un mensajero delante ¿de quién? Delante del Señor Jesucristo. Y ese mensajero, ¿quién sería? ¿Quién sería el mensajero antes de Cristo? Juan. Juan el Bautista. O sea que desde los días de Jesucristo ya existían los apellidos. ¿Bautista es un apellido o no? ¿Es un apellido o no es un apellido Bautista? Ahí está mi hermano Rodolfo que se apellida Bautista, es un apellido. Entonces Juan, ¿su apellido era Bautista? Qué dilema, ¿verdad? Bueno, a Juan lo identificaban como el Bautista por la acción de bautizar. Que quede claro, no se apellidaba Bautista, ¿sí? Ahora el apellido, o Bautista, perdón, ya es un apellido hoy en día, ¿sí? Pero Juan no tenía como apellido Bautista, se le denominaba de esa manera por la acción, por lo que él hacía. Bueno, él fue enviado y obedeció a la voz del Señor para que fuera y preparara el camino al Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, apareció, verso 4, apareció Juan bautizando en el desierto. ¿Se puede bautizar en el desierto? Buena pregunta. Los próximos bautizos nos vamos al desierto. ¿Se puede bautizar en el desierto? ¿Y dónde andaba Juan? En el desierto. La Biblia dice en el verso 4 claramente, bautizaba Juan en el desierto. Bautizaba Juan en el desierto. Esto tiene que hacernos recapacitar y analizar un poquito. ¿Se puede bautizar en el desierto? Ahora, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿hay quienes viven en el desierto? ¿A quién les predicaba Juan en el desierto? ¿A los que iban de paso? Buenas preguntas que la Biblia nos responde, hermanos.
La Biblia no ignora nada, la Biblia nos responde a todas esas preguntas. Y predicando el bautismo, ¿qué predicaba Juan? ¿En qué consistía el bautismo? El arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Obedeció Juan. Y el Señor le dijo, Juan, vas a ir al desierto. ¿Y por qué lo metió el Señor al desierto? Ahorita vamos a entender eso. ¿Por qué? No porque fuera y al desierto. Cuando dice, bautizaba Juan en el desierto, les voy a explicar este significado. No estaba bautizando a ninguna persona él en el desierto, porque él vino a bautizarlos en el río Jordán. Más abajo lo dice el contexto de la Biblia. Pero tenemos que entender entonces por qué dice bautizaba Juan. Tenemos que entender el significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, así como se oye, baptizo. Y esa palabra baptizo quiere decir sumergir o cubrir totalmente con un líquido. Eso significa. Sumergir es una palabra que usaban antiguamente los griegos cuando teñían las pieles. Si alguien quería teñir una piel, la metía en un recipiente completamente lleno con agua, derramaba ahí el color al que la quería teñir, por ejemplo el púrpura, que era muy común en ellos, metía el púrpura y después metían la piel. Y la piel, para que pudiera tener un buen teñido, la tenían que sumergir completamente, porque si dejaban alguna parte afuera, ¿qué creen? Esa parte no se teñía, entonces salía una parte descolorida, ¿verdad? Entonces tenían que sumergirla. Ese proceso se llamaba bautizo. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Batizo, no bautismo, batizo. Así, bap, con P, bap, y luego T-I-Z-O, baptizo. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Baptizo. De ahí se tomó la palabra bautismo, que hoy en día ya conocemos como bautismo. Pero entonces el significado de ello quiere decir sumergir totalmente, cubrir totalmente. Es por eso que cuando la persona se bautiza, bíblicamente hablando, el bautismo tiene que ser sumergido totalmente al agua y sacado del agua. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de Cristo. Bien, Juan obedeció. Bueno, pero usted te puede estar diciendo, pastor, pero no nos ha respondido si bautizaba o no bautizaba en el desierto. Estamos igual. Dígamelo, ¿por qué se queda callado? Dígamelo. ¿Qué me tiene que decir? Que alguien me explique. Bueno, ya le di el significado de la palabra bautismo. Cuando dice Juan o bautizaba Juan en el desierto, quiere decir, el significado del original quiere decir que Juan fue sumergido espiritualmente al desierto antes de empezar a predicar el arrepentimiento. Primero fue llevado al desierto. Bautizado quiere decir que fue llevado, sumergido, sometido al proceso de Dios. Porque hay una cosa muy importante y lo vamos a ir entendiendo, hermano. El desierto tiene un símbolo muy poderoso delante de Dios en la Biblia. Para que tú puedas ser útil en la obra de Dios, es importante pasar por el desierto. Y el desierto no nos gusta. ¿A quién le gusta el desierto? Pero ¿sabes qué, hermano? El desierto es necesario en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque a través del desierto aprendemos a depender de Dios. Amén. A través del desierto aprendemos a depender de Dios. En otras palabras, Juan entró, se sumergió al desierto para aprender a depender
de Dios. Y una vez que aprendió a depender de Dios, entonces Dios le dijo, ahora sí, Juan, vámonos. ¿Y qué hizo? Dice que empezó él a predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Una vez que tuvo esa comunión con Dios, una vez que aprendió a someterse a la voluntad de Dios y que aprendió a depender de Dios, entonces sale Juan obedeciendo a Dios. No se le olvide este término, obedeciendo a Dios, para ir y predicar. Y el siguiente versículo, que es el versículo 5, nos dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados, aquí sí ya bautizaba, ¿sí? Y eran bautizados por él, ¿dónde? En el río Jordán. Sí se entiende ya el término, ¿verdad? La Biblia no se contradice, solo que hay que entender el significado de las palabras. Entonces, ¿Juan obedeció? Pregunto, ¿Juan obedeció o no obedeció? No todos están de acuerdo. ¿Juan obedeció o no obedeció? ¿Nosotros obedecemos? No me conteste, ¿para qué conteste, hermano? Se mete usted en problemas, mejor usted con el Señor, cada uno de nosotros con el Señor. ¿Juan obedeció? No se escucha. ¿Juan obedeció? Diga amén. ¿Juan obedeció? Amén. ¿Juan obedeció? ¿Nosotros obedecemos? Un amén a medias. Un amén a medias. Bueno, entonces, ¿qué hacía Juan? Obedeció el ir y predicar. ¿Qué predicaba? El arrepentimiento de los pecados. Entonces la gente les hablaba que se arrepintieran de sus pecados, que se arrepintieran de sus faltas, de sus errores, y como evidencia de su arrepentimiento vinieran al río Jordán para que fueran bautizados. Vinieran al río para que fueran bautizados. Y esto es lo que predicaba Juan. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos por qué en el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? Ahorita lo vamos a entender, aún en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer obediente según este pasaje fue Juan. Vamos a avanzar. Siguiente versículo, por favor, hermano Manuel. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, porque había estado allá en el desierto, y esto es todo lo que él tenía. En el versículo 6 dice que él predicaba lo siguiente, y Juan, verso 7, predicaba diciendo, viene tras de mí, que el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, viene tras de mí alguien más poderoso. Ese poderoso se llama Jesucristo. Ese poderoso se llama Jesucristo. Y después, no se les olvide qué predicaba Juan. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento y perdón, que se arrepentieran de sus pecados, y la evidencia de los que se arrepentían, ¿cuál era? El bautismo. O sea, predicaba Juan, arrepiéntanse de sus pecados, necesitamos arrepentirnos por esto, de esto, de esto, de esto. ¿Cuántos se quieren arrepentir? El que quiera arrepentirse, venga aquí al río. Y ya estaba Juan en medio del río Jordán. Vengan aquí al río, bajen todos aquellos que quieran arrepentirse, como evidencia de que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Y ahí empezaban a bajar todos aquellos. Y ya cuando llegaban a Juan, ¿qué hacía Juan? Los bautizaba. ¿Cómo? Sumergiéndolos totalmente al agua. Confesaban sus pecados. ¿A quién se los confesaban? ¿A Dios o a Juan? A Dios, porque los pecados hay que confesárselos a Dios, no al hombre, a Dios, porque el que nos los perdona es Dios. Y la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, y a su nombre, ¿quién es el único mediador? Jesucristo, entre Dios y los hombres. Bueno,
Entonces, eso predicaba Juan, no se nos olvide. Y les dice, viene atrás de mí uno que es más poderoso. O sea, Juan estaba obedeciendo, predicando. Y después se aparece ese más poderoso que él. Está ahí Juan en el río, imagínense a Juan en medio del río, con su cinto vestido de piel de ¿qué? Ajá. Y comiendo miel silvestre. ¿Cómo se lo imagina usted? Gordito, robusto, delgado. ¿Cómo se lo imagina? Bien blanquito, ¿verdad? ¿Cómo se lo imagina usted? Bronceado de tanto calor en el desierto, o requemado. Bueno, ¿ya se lo imaginó? Ahora está ahí en medio del río y está predicando, ¡arrepiéntanse de sus pecados! Véanme como Juan el Bautista, véanme el barba. ¿Ya me vieron la barba? Sí, una vez me la dejé y mi esposa me dijo, quítate eso. Porque sí, dice que no. Y pues yo tengo que someterme a lo que dice mi esposa. Y me quité la barba, inmediatamente. Le digo, pues si quiere el candadito, déjame. Dice, no, nada, todo. Bueno, pues todo me la quité. ¡Arrepiéntanse!, decía Juan. Y cuando está predicando de esa manera, de repente ve venir al Señor Jesús. Y se va acercando al Señor Jesús. ¿Ustedes pueden imaginar la cara de Juan cuando vio venir al Señor Jesús? Y mire lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué dice el versículo 10? El 9, perdón, pero si estabas bien, Emanuel. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea. O sea, él estaba en Nazaret de Galilea y vino para hasta donde estaba Juan. Y ya lo veo llegar al Maestro, al Señor Jesús, hasta donde estaba Juan. Y Juan volteando a ver al Señor y toda la gente que estaba alrededor del río, en las orillas del río, vieron a llegar a Jesús. Y no se quedó ahí el Señor Jesús. La Biblia dice en el siguiente versículo, que es el versículo 10, dice, y luego, cuando Jesús subía del agua, antes de subir tuvo que bajar. ¿Sabe lo que significa Jordán? Lo que significa Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende. Eso es lo que significa la palabra Jordán, el que desciende. Por eso la Biblia dice que subió luego del agua, porque primero descendió. ¿Qué predicaba Juan? ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento. No se nos olvide, hágale así a su cabecita. ¿Qué predicaba Juan? ¿Y cómo evidenciaban que se arrepentían de sus pecados? Bautizándose. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Bajó, descendió al Jordán, o sea, descendió. ¿Para qué? Para ser bautizado. ¿Pero por qué? Si el bautismo era solo para los que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y el Hijo del Hombre, ¿de qué tenía que arrepentirse? ¿De qué? ¿De qué tenía que arrepentirse el Hijo de Dios? Por eso Juan se negaba. No lo dice aquí en Marcos, pero lo dice allá en Mateo capítulo 3, que es un pasaje paralelo a este. Cuando Juan le dice, cuando llega Jesús hasta Juan y le dice que va para ser bautizado por él, Juan se echa un pasito para atrás y dice, no, espérame tantito, maestro, ¿cómo que tú quieres que yo te bautice? No, yo soy el que debería ser bautizado por ti. Y el Señor le dice, hazlo, Juan, porque es necesario cumplir toda justicia. ¿Sabe de qué me habla esto? De lo que dice Filipenses capítulo 2, que Jesucristo fue obediente en todo. Dígalo, Jesucristo fue obediente
en todo. Ahora dígale al hermano que está a su lado, Jesucristo fue obediente en todo. No lo escuchó, dígaselo. Jesucristo fue obediente en todo. Y ahora usted contéstele, ¿y nosotros? ¿Cómo fue obediente el Señor? ¿Necesitaba ser bautizado? Pero fue obediente. Y les puso el ejemplo a todas esas gentes que les estaba predicando Juan y al mismo Juan. Y descendió. Jordán es descender. Hay muchos que necesitamos bajar al Jordán, hermano. Por eso Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Necesitamos ir al Jordán, descender. Eso me habla de humildad. Dios no va a usar a nadie que no sea humilde. Por eso el Señor demostró humildad siendo obediente. Y lea usted todo el capítulo 2 de Filipenses, que no tenemos ahorita, pero desde el verso 5 en adelante, el tiempo no nos da para poderlo leer, pero podemos leerlo ahí, acerca de esto, de que Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, y dice que se humilló a sí mismo haciéndose hombre, por eso fue bautizado, porque dijo, yo tengo una naturaleza humana, no he pecado, no he cometido pecado, pero quiero ser obediente y se los voy a demostrar con acciones. Y Juan, bautízame, descendió al Jordán, porque Jordán es descender, y lo bautizó. Cuando el hombre, cuando la mujer aprende a ser obediente, está dispuesto a descender. ¿Sí se entiende? Está dispuesto a descender, hermano. ¿Y cuál va a ser los resultados de ese descender? Vamos a ver los resultados de la obediencia del Señor Jesucristo. Siguiente versículo. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¡Wow! No dice el cielo, dice los cielos. Porque el Señor habita ¿dónde? ¿A dónde habita el Señor? Hasta el tercer cielo. ¿Dónde habita el Señor? No en el primer cielo, que es lo que logramos ver nosotros aquí, lo que nuestros ojos naturales alcanzan a ver. Ese es un primer cielo. El segundo cielo es donde se pierde la gravedad, a donde están los astros, a donde está, ahorita ya el hombre ya llegó allá porque hay una estación, ¿cómo le llaman? Estación espacial, exacto, gracias Eric, me da gusto verte, Eric, Dios te bendiga. Entonces, ese es el segundo cielo, ya el hombre llegó a ese, donde se pierde la gravedad, pero hay un tercer cielo, donde el hombre no ha llegado, ni llegará, hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Y allá vas a llegar tú. ¿No te da gusto esto, hermano? Allá vas a llegar tú. Sí, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo llevará a su iglesia hasta allá. Amén. Hasta allá. Entonces, los cielos, dice, ¿qué pasó con los cielos? Se abrieron. O sea, el primero, el segundo y el tercero. ¡Wow! ¿Usted puede imaginarse qué impresionante fue ese cuadro? Juan ahí en el Jordán, el Señor siendo bautizado, y cuando lo saca del agua Juan, el Señor empieza a ascender, pero primero descendió. Y el Señor empieza a descender y los cielos empiezan a abrirse. Toda la gente ahí, ¿qué está pasando? ¡Wow! ¡Wow! Las cortinas empezaron a desplazarse, los cielos empezaron a abrirse.
Y no obstante ello, después dice que descendió, se vio al Espíritu, hermano, como paloma descendía sobre de él. ¿Sobre de quién? ¿Por qué? Porque obedeció. Así de sencillo. Los cielos le fueron abiertos. ¿Por qué? Porque obedeció. Descendió el Espíritu de Dios sobre de él. ¿Por qué? Porque obedeció. Y tercera cosa que dice lo que se oyó, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti. ¡Guau! Hermano, cuando nosotros aprendemos a obedecer en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, los cielos se abren. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y Dios expresa su gozo y da testimonio de nuestra fidelidad y obediencia. Si no estamos obedeciendo, nos estamos perdiendo de estas bendiciones de Dios, hermano. Los cielos se abren cuando nosotros obedecemos. El Espíritu de Dios está con nosotros cuando nosotros obedecemos. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la promesa, Efesios 4:30. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo de Dios? Desobedeciendo. Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Los cielos se abren. ¿Sabe de qué nos habla? Porque cada uno de estos tiene un significado. Se lo voy a ir dando rápidamente. El significado de que los cielos se abren son las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Cuando los cielos se abren es cuando Dios empieza a responder a nuestras oraciones. Pero ¿sabe por qué a veces no tenemos respuestas de nuestras oraciones? ¿O por qué los cielos no se abren? Porque no obedecemos, hermano, así de sencillo. Y a veces decimos, Señor, pero es que yo te he pedido que me sanes, Señor, pero es que yo te he pedido de mi mamá, pero es que he pedido de mi papá, de mi hijo, de esto. Y el Señor nos pregunta, ¿estás obedeciendo? ¿Me estás obedeciendo? Señor, es que yo quiero que me bendigas en este negocio, en este trabajo, en esto, en lo otro. Y el Señor nos va a preguntar, ¿estás obedeciendo? Yo te quiero abrir los cielos. Así como a mi hijo le fueron abiertos los cielos por su obediencia. Y vamos con los ejemplos de la Biblia. Elías oró para que no lloviera. Y la Biblia dice que el Señor le contestó. Y no llovió durante ¿cuántos días? ¿No ha leído la Biblia? No llovió. Después vuelve a orar y llueve. ¿Por qué? ¿Por qué le respondió Dios a Elías? Porque obedeció. Josué oró y dijo, Señor, que se detenga el sol para que ganemos, para que tengamos la victoria, para que ganemos la pelea. ¿Y qué cree? Se detuvo el sol. Y científicamente está comprobado que sí se detuvo el sol. La NASA ha aceptado lo que la Biblia dice. La NASA ya aceptó que el sol sí se detuvo. Los científicos de la NASA, cuando estuvieron ellos haciendo un análisis de los tiempos y todo eso, dicen, no, es que aquí nos faltan un periodo de tiempo, a ver, y alguien que conocía del Evangelio les dijo, es que la Biblia dice que un día Josué oró para que se detuviera el sol. A ver, llévanos ese relato. Y los llevó a ese relato. Espérame,
Pero si se detuvo el sol, también había otro lapso de tiempo ahí donde retrocedió un poquito. Pues sí, también la Biblia dice que también retrocedió. ¿Y quién le tocó vivir esto? A un profeta. A un profeta que va con un rey y que le dice que va a morir y luego cuando ya se va en el patio el Señor le dice, no, regrésate y dile que le voy a dar más días. Y se regresa, ay Señor, está bien, pues primero me dice que ya vaya y le diga que se va a morir y ahora me dice que me regrese porque le vas a dar más días. Está bien, Señor, tenía que obedecer. Y ahí se regresa el profeta y dice, el Señor te va a dar más días. ¿Y cómo voy a saber yo que me va a dar más días? Ajá, ¿cuál será la señal? Bueno, te voy a preguntar, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Que se adelante la sombra o que se retrase la sombra? Dice, bueno, que se adelante, pues no es mucha ciencia porque así va, ¿verdad? Pero que se retrase, que retroceda, dice, a ver, que se retroceda. Y la Biblia dice que se retrocedió unos grados. ¿Quién fue el profeta? ¿Quién fue? Pues ya díganos, pastor, dígame así, ya díganos, pastor. Pues estudie la palabra. El Señor, hermanos, cumplió a estos hombres. ¿Sabe por qué? Porque obedecieron, así de sencillo. Y usted puede decir, es que obedecieron. El Señor Jesucristo obedeció, los cielos le fueron abiertos. Si nosotros obedecemos, las respuestas a nuestras oraciones estarán. Eso grábeselo, hermano. Habrá respuesta a nuestras oraciones. Si nosotros obedecemos a Dios, el Espíritu Santo estará en nosotros. No vendrá el Espíritu Santo de vez en cuando. Él va a permanecer totalmente con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. No nos los ha dado eventualmente el Señor. Te lo doy, te lo quito, te lo doy, te lo quito. No, el Espíritu Santo está totalmente con nosotros. Porque dice Pablo, no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder y de dominio propio. Y dice San Juan capítulo 14 y también San Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo, el Consolador, estaría con nosotros de vez en cuando. No, dice que todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que nos va a llevar a la presencia de Dios, hermano, es el Espíritu de Dios en nosotros. Porque Romanos capítulo 8 dice, porque ¿qué hemos de pedir a Dios como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu gime por nosotros, pide por nosotros, clama por nosotros. El Espíritu, el que te hace sentir la necesidad de buscar de Dios. El que te hace levantarte, párate a orar, busca de Dios, lee la Biblia, ve a la casa del Señor, escucha la palabra, haz esto, haz lo otro. El Espíritu de Dios que está en ti está trabajando por la obediencia. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. El tercer resultado de que Dios expresa su gozo y da testimonio de su Hijo, hermano, es que ahí es la satisfacción de Dios como la tuvo por Job. ¿Qué dio testimonio o qué palabras dio el Señor de testimonio de Job? Cuando Satanás llegó a la presencia de él, el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué testimonio dio de él? Que era un hombre fiel, que era un hombre obediente, recto, temeroso de Dios. Esta palabra temeroso de Dios habla de obediente. ¿Qué testimonio dará el Señor de mí? ¿Has considerado a mi siervo
Diga usted su nombre. Antonio. Dígalo usted. Has considerado a mi siervo. Gloria a Dios, hermana Gloria. Cuando obedecemos, satisfacemos el corazón o complacemos el corazón de Dios, hermano. ¡Wow! ¡Qué bendición esto! Dios se agrade de la obediencia. Se lo dijo el profeta Samuel, se lo dijo a Saúl. Mira, Saúl, se complace el Señor más que los sacrificios, más que la grosura de los carneros, más que tú lo que tú puedas hacer, la obediencia. O sea, tú puedes hacer muchas cosas naturales. Yo voy a hacer esto por la causa del Señor, y voy a hacer esto por la causa del Señor, y esto más por la causa del Señor, decía el hermano Filiberto Pacheco, el papá del pastor Isaac Pacheco, que hace 15 días estuvo con nosotros. Decía estas palabras y aquí están en mi cabecita bien grabadas. Dice: te ocupas tanto, una vez, porque así me exhortó, porque me decía, necesito que estés aquí tal día porque necesitamos platicar unos asuntos de la obra. ¿Qué cree, pastor? No voy a poder ir. Le dije así, la verdad, no voy a poder ir porque tengo que hacer esto. Era algunas actividades dentro de la obra. Me estaba citando a la casa del hermano Isaac Pacheco, que él vive por allá por Lomas Estrella, porque se tenía que empezar un ayuno de 3 días. Y me dijo, me llama por teléfono el pastor Filiberto Pacheco y me dice: Antonio, hablaba bien gruesosote, Antonio, necesito que te presentes el día viernes, vamos a empezar un ayuno de 3 días. Y le respondo: ¿qué cree, pastor? No voy a poder. No voy a poder porque es que tengo que realizar esto en la iglesia, tengo este programa y esto y esto y esto y esto. Suspéndeme todo lo que tengas por hacer. Le hice así al teléfono tantito. Dice: porque te ocupas tanto de la obra del Señor que descuidas al Señor de la obra. Te ocupas tanto de la obra que descuidas al Señor de la obra. Así es que ven primero a ver al Señor de la obra y después te ocupas de la obra. ¿Y qué cree que hice? ¿Qué cree que hice? Ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. Es que era ir a ayunar 3 días. Completitos, totales, sin agüita. Totales, hermano. ¿Qué cree que hice? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Y si le dijera que no? ¿Y si le dijera que no? ¿Me crucificaría? ¿Me apedrea? ¿Me condena? No, hermano. Pues sí, tuve que decirle a los hermanos: se suspende, hermano, las actividades que íbamos a tener. Y quienes me quieren acompañar, porque me están llamando a que nos vayamos 3 días a ayunar allá a casa del ingeniero. ¿Quiénes quieren ir? Y me acompañaron como 4 o 5 hermanos, me acuerdo bien, fue don Chuy, Cheos, y no me acuerdo, de un hermano que se llama Eliseo, ya partió con el Señor, le decíamos Cheo. Hermano Chuy, que había venido aquí también, ha testificado algunas veces. Fueron como 3 o 4 hermanos que también nos acompañaron y nos fuimos ahí los 3 días, hermano, a orar y ayunar, a orar y ayunar. Cuando Dios te llama, obedece. A Dios le gusta la obediencia.
Pero es que yo me estoy ocupando en las cosas aquí, hacer. Está bien, pero el Señor, el orar, ¿es una opción o es un mandamiento? ¿Sí? ¿Es una opción o es un mandamiento? Es un mandamiento. Entonces yo tengo que obedecer. Pero es que ando ocupado y me voy a ocupar en esto y me voy a ocupar en aquello. Ocúpate en el Señor y después en la obra. ¿Se entiende? Obedecer. Eso hizo el Señor Jesucristo. Eso, obediencia nos habla a depender, a saber y aprender a depender de Dios. Después de que el Señor Jesucristo sube del Jordán, es llevado, en el versículo 12, dice lo siguiente, ¿sí? Del capítulo 1 de Marcos, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? No los escucho, no todos están leyendo. Si no lo alcanza a leer ahí, léalo en su Biblia. ¿Qué dice el verso 12? ¿Dónde estuvo Juan? ¿A dónde se lleva ahora el Espíritu al Señor Jesucristo? Al desierto. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? ¡Guau! ¿A dónde se llevó el Espíritu al Señor Jesucristo? Al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué no se lo llevó a alguna ciudad? ¿Por qué no se lo llevó a alguna montaña? ¿Por qué no? ¿Por qué al desierto? ¿Y cuántos días? ¿Por qué 40? ¿Por qué no 3? Imagínense que el pastor Filiberto ha dicho, porque 40 días, santo Dios. Bendito Dios que nada más dijo 3. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7? Porque el 40 tiene un significado grande en la Biblia. El desierto y el 40 tiene un significado grande en la Biblia. ¿Cuántos días o cuántos años pasó el pueblo de Israel para llegar de Egipto a la tierra prometida? ¿Cuántos años? 40 años. ¿Cuántos días dejó de llover según la oración que hizo Elías? 40 días. Y en la Biblia hay muchos 40. Dígame otro 40 en la Biblia. Sí. Dígame otro 40. Hay varios 40 en la Biblia. ¿Sabe por qué 40? Porque la palabra 40 significa, o el número 40 en la Biblia significa prueba, prueba, prueba. Eso significa el número 40 en la Biblia. Así como el 7 significa perfección, así como el 6 significa hombre, número de hombre. Así como el 3 significa Trinidad, así como el 1 significa principio. El 15, misericordia. Dentro de la numerología, así como el 24, que son 24 ancianos, así todo eso, todos esos números, hermano, tienen una razón de existir en la Biblia. En el caso del número 40 habla de prueba, por eso el Señor Jesucristo fue llevado al desierto 40 días, ¿por qué? Porque tenía que ser probado. Si era el Hijo de Dios, ¿qué había que probar con él? No había nada que probar con él, pero estaba obedeciendo, porque el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. No fue por impulso propio, fue el Espíritu de Dios. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el desierto antes de ir a liberar al pueblo de Israel? ¿Cuántos días estuvo Moisés en la presencia del Señor en la montaña? Por eso les digo que me dijeran más 40, pero se les acabaron los 40. No me vaya a salir con su 40 y más, por favor, porque eso estoy seguro que si no se le olvida.
¿En cuántos días iba a ser destruida Nínive? 40 días. ¿Sí se entiende? Es el número de prueba. Dios permite, hermano, desiertos en nuestra vida, a lo mejor por 40 días, por diferentes periodos de tiempo. Pero ¿sabe con qué finalidad? Para probar. ¿Probar qué? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Y el Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio terrenal, fue llevado por el Espíritu al desierto, obedeció, se sometió, y a causa de someterse, la Biblia dice que Él estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás en su naturaleza humana, para ver si lo hacía caer Satanás. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados, hermanos? Y desafortunadamente sí caemos. Pero sabes una cosa, hermano, cuando estás en el desierto, no estás solo. Los ángeles del Señor están ahí para servirte. Ay, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación? No reniegues, hermano, no reniegue, aguántese. Aguántese, doble las rodillas y no reniegue. Hace rato, hermano, de verdad me quebrantó mucho mientras estábamos cantando el último canto. No pude resistir, yo casi no chillo, pero tuve que chillar. No me pude resistir, hermano, porque ahí siento mucha carga por el hermano Pedrito, y ahorita verlo así, siento su sentir en el Señor. Pero estamos en las manos del Señor. Veo a mi madre y ya el Señor como que me está dando destellitos de algo. Pero sé que en medio del desierto el Señor está contigo. Y cuando el Señor permite que entres por el desierto, no reniegues, hermano. No reniegues, obedece, sométete y dile: sí, Señor, aquí estoy. Bendito seas por ello, Señor. Y ¿sabes qué? Los ángeles te van a empezar a servir. Y Satanás te va a decir: reniega, ¿dónde está tu Dios? Reniégalo, reniégalo. Como le decían a Job sus propios amigos y su propia esposa: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job contestaba: yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de donde esté, así me haga polvo, mi cuerpo se acabe de desgarrar, porque ya estaba sangrando, y dice la Biblia que agarraba pedazos de piedra para rascarse desesperadamente, porque era una sarna impresionante la que tenía en su cuerpo. Se echaba ceniza para tratar de mitigar un poco la comezón, se rascaba y sangraba, se rascaba y sangraba, se rascaba y sangraba. Pero él decía: así me vuelva yo tierra, de ahí me puede levantar mi Redentor. Cuando entres por el desierto, hermano, es prueba. Una cosa te puedo decir: Dios no te dejará ser probado más de lo que puedas resistir. Señor sabía hasta dónde podía resistir Job, y hasta ahí lo dejó llegar. Y después le abrió los cielos. Le abrió los cielos, porque empezaron a descender bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. Le abrió los cielos. Cuando tengas que enfrentar el desierto, hermano, no reniegues. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Si son 40 días, 40 días. Si son 40 años, 40 años. Obediencia es lo que al Señor le agrada. Es lo que Samuel le dijo a Saúl: mira, Saúl, tú has traído todo ese ganado para ofrecer sacrificios a Dios, está bien. Tú has hecho esto y esto, está bien, pero ¿sabes qué? A Dios le agrada más que todo eso
la obediencia. Y a ti se te dijo lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Obedecer, obedecer, obedecer. Tenemos que obedecer en todo, aunque el desierto sea un lugar hostil, duro, seco, solitario, doloroso, escaso de vida. Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el desierto nos ayuda, y con esto quiero terminar. El desierto nos ayuda a depender de Dios. Moisés aprendió a depender de Dios. Si puede poner en silencio su teléfono, por favor. Moisés aprendió a depender de Dios. $40. Elías aprendió a depender de Dios. El pueblo de Israel, que fueron miles los que salieron de Egipto, solo 2 aprendieron a depender de Dios. Y los otros miles quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por desobedecer. Algunos se los tragó la tierra, algunos los picaron las serpientes. Y así sucesivamente. Amén. ¿Tenemos que pasar por desiertos? Sí, hermano. Porque nuestra fe, dice Pedro, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Pero gracias, Señor, por el desierto. No me rindo. Aquí estoy. Doblo mis rodillas, clamo a ti, y yo sé que tus ángeles van a venir para servir, para ayudarte, para sostenerte. Nunca te dejaré, dice el Señor. Siempre estaré contigo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios estaba ahí con Jesús. Dios estuvo con Moisés. Dios estuvo con Jacob cuando fue llevado al desierto. Dios estuvo con David cuando fue llevado al desierto. Y puedo darle, aquí tengo una lista inmensa de hombres que fueron pasados por el desierto, pero que se mantuvieron fieles y obedientes en medio del desierto. Y aquí también tengo cuáles son los resultados de haber permanecido obedientes y fieles en medio del desierto. Los resultados fueron: los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Si por alguna razón tienes que pasar por algún desierto, obedezcamos a Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ponte de pie y vamos a orar.